mucho gusto estar aquí en la universidad, en mi casa, y poder platicar con ustedes algunos minutos sobre el tema que me han invitado a participar. Me han pedido que yo hable sobre el régimen de protección constitucional que tenemos en México en materia de derechos humanos, antes de los paneles que los expertos tendrán en un momento más. Son dos paneles, de manera que yo voy a abordar en forma general y breve este asunto para que, si hubiese algunas preguntas que sean de interés de ustedes, podamos atenderlas, y además para que los paneles no se atrasen tanto. He escuchado atentamente la intervención del comisario director general de Proximidad Social de la Gendarmería, de la división correspondiente, y planteó un esquema a partir de tres premisas: prevención, confianza y, aunque no lo dijo así, eficacia en el cumplimiento de sus funciones. Sin embargo, me parece que es muy importante señalar que hay un elemento que también tiene que tomarse en consideración de manera puntual para poder lograr el objetivo, que no es solamente la atención específica de las diferentes áreas de la policía federal o estatal o municipal, en su caso, en este caso federal, respetando los derechos humanos, sino comprendiendo cabalmente que los derechos humanos tienen que ser un elemento articulador de toda la acción de gobierno, no solamente de la parte de la policía, no solamente de la prevención del delito, no solamente de los temas vinculados con esta materia, sino con cuatro ejes que van a articular un sistema que sí funcione en un Estado de Derecho que realmente lleve ese nombre. ¿Y cuáles son? Prevención del delito, procuración de justicia, impartición de justicia y reinserción social. Eso se llama política criminal o política criminológica. Y esta política criminal o política criminológica tiene que ver con un elemento básico: el respeto a los derechos humanos de aquí para allá y de acá para acá. Esto es, hay dos ejes fundamentales en el que transita el tema de derechos humanos. Uno, dignidad de la persona humana. Dos, limitar, combatir, erradicar donde quiera que se dé el abuso del poder. Una sociedad no puede cambiar si tiene presente un componente de abuso de poder, y tampoco puede cambiar si tiene presente un componente donde no se respete la dignidad de la persona humana, y a partir de ahí lo demás. Pero la dignidad de la persona humana va de la mano con todos los derechos humanos. No es solamente cumplir con la responsabilidad que establece la Constitución en materia de cómo actuar cuando se va a aplicar una ley y cuando se va a combatir la delincuencia, cuando se va a prevenir el delito, cuando se va a procurar justicia, cuando se va a impartir justicia, cuando se va a reinsertar socialmente a un interno. No, esa es una parte solamente. Los derechos humanos abarcan otros elementos, como son los derechos sociales, económicos y culturales, como son los derechos colectivos, que claro, se articulan con los derechos civiles y políticos, que es a lo que se hace referencia puntualmente cuando se identifica el concepto y se asocia exclusivamente de manera indebida solamente a la parte de actuar conforme a la ley en materia de los temas que ya mencioné. Entonces, para empezar a cambiar las cosas, tenemos que respetar los derechos humanos de manera integral, porque desde el punto de vista constitucional, los derechos humanos son indivisibles, interdependientes, son universales y son progresivos.
Entonces, si tomamos en consideración estos 4 principios, vamos a encontrar que en nuestra propia Constitución está perfectamente claro el principio de seguridad jurídica, por supuesto, el principio de legalidad, claro, sí, pero también está muy claro el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la seguridad social, el derecho a una vejez digna, el derecho a la cultura, el derecho al deporte, el derecho al agua, el derecho a la alimentación, el derecho en general a todos aquellos aspectos que tengan que ver con el elemento 1 que mencioné, una vida digna. Qué bueno que se combata la tortura. Yo no lo conozco en persona. Qué bueno que se limiten prácticas indebidas en la acción policíaca, magnífico. Qué bueno que se logre la proximidad social, excelente. Qué bueno que se logren articular políticas de prevención que ayuden a mejorar las cosas. Muy bien. Pero los derechos se respetan en cualquier ámbito. Y entonces necesitamos que el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos tenga como elemento básico de acción a la gente. ¿Qué dice nuestra Constitución en materia de democracia? Cuando habla del artículo 3, ya que por aquí había algunos rectores que ya se fueron, creo, y directores que ya se fueron, nada más vinieron a la foto, pero bueno, ¿qué dice? No, ya que se quedó uno. ¿Qué dice la Constitución en el artículo 3? El artículo 3 define a la democracia precisando que la democracia no es solamente una cuestión de carácter jurídico formal, no es un tema exclusivamente electoral, sino que es un sistema de vida, una forma de vida. Pero ¿cómo caracteriza la propia Constitución en su artículo 3 la democracia? Un sistema de vida fundado ¿en qué? Fundado en el mejoramiento constante, económico, social y cultural del pueblo. Esa es la clave. Porque en la medida en que los niveles de bienestar, en la medida en que la vida digna se traduce en una situación distinta, bueno, podemos lograr que vengan 2 componentes más que son muy importantes para ir venciendo a la delincuencia y para ir venciendo los males que nos aquejan en nuestro tiempo. 1, el componente ético de nuestras vidas. Hay una ética de la responsabilidad, como se ha dicho ya, y hay una ética de la convicción, siguiendo a Weber. ¿Cuál es esa ética de la convicción? La defensa de nuestros principios, por supuesto. ¿Y cuál es la ética de la responsabilidad? Actuar siempre en beneficio de los demás, pensando en el bien colectivo, pensando en el bienestar general, por un lado. Y por otra parte, los valores, no como discurso, no como propiedad exclusiva de ningún movimiento religioso, sino los valores como una forma de actuar en la vida sistemáticamente, combinando valores con virtudes. Estas virtudes que conocemos desde los griegos, estas virtudes que se han quedado pasadas de moda supuestamente, con las virtudes cardinales, si ustedes quieren, que ustedes conocen y que podemos encontrar y entender. Entonces, vida digna, combate al abuso de poder, principios y valores con un componente ético que nos identifique, nos lleva a luchar contra 2 elementos básicos que afectan todo el sistema de protección y defensa de los derechos humanos en México. 1, la corrupción. 2, la impunidad. Dice el libro de libros, la palabra convence, pero el ejemplo arrastra. Entonces, cuando los demás ven que la impunidad es lo que permea, pues entonces, como se dijo en la mañana en la inauguración,
personas que ni siquiera tienen la necesidad económica de cometer delitos, los cometen. Porque si a este no le pasa nada, pues a mí tampoco. Si aquel hizo tal cosa y no sucedió nada, pues yo hago lo mismo. Y entonces vamos generando un círculo perverso. En vez de un círculo virtuoso, pasamos a un círculo perverso, en el cual impunidad, delincuencia, falta de compromiso ético, falta de compromiso con los demás, se vuelve lo normal. Se normaliza. Y entonces, ¿qué podemos hacer desde el punto de vista de nuestra Constitución para que esto no ocurra? Bueno, lo primero que hay que hacer es que todo el mundo lea la Constitución, porque estamos en el centenario de la Constitución, estamos celebrando sus 100 años y resulta que una gran cantidad de personas desconocen los derechos que la propia Constitución prevé y establece. Segundo, comprender cabalmente que tenemos dos grandes sistemas de protección y defensa de los derechos humanos en México. Un primer sistema es el sistema jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso para quienes no son abogados? ¿Qué significa un sistema jurisdiccional? Significa el sistema que encabeza el Poder Judicial de la Federación, o sea, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos y otros organismos que integran este poder, como tribunales colegiados de circuito, tribunales unitarios de circuito o juzgados de distrito, y cuya estrella fundamental en la defensa de nuestros derechos, de todos, ciudadanos, policías ciudadanos, soldados ciudadanos, maestros ciudadanos, porque todos somos ciudadanos y todos somos personas, en la defensa de nuestros derechos es el juicio de amparo. Ese es el sistema jurisdiccional que protege lo que se llamó en su momento las garantías individuales, término que hoy ya está superado en virtud de la reforma de junio de 2011 que cambió el capítulo primero de nuestra Constitución y en vez de garantías hablamos ahora de derechos humanos. Quitándole a los derechos humanos esa, digamos, esa especie de estigma de que era un asunto para la defensa de delincuentes, que todavía algunos piensan, cuando el tema en materia penal o penitenciario es solamente una parte de lo que acabo de explicar, de estas tres grandes agrupamientos de derechos humanos: derechos civiles y políticos, derechos sociales, económicos y culturales, derechos colectivos, entre otros como los derechos de los pueblos indígenas, por ejemplo, o el derecho al desarrollo. Todo eso son derechos humanos. Ahorita lo veo. No nada más un asunto vinculado con cosas penales o con asuntos penitenciarios o con delincuencia. Y el segundo sistema, un sistema no jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso de no jurisdiccional? Quiere decir que es un sistema en el cual no participa, por obviedad, el Poder Judicial de la Federación, sino que encabeza otro organismo que se llama Comisión Nacional de los Derechos Humanos y sus comisiones que hay en todo el país, unas mejor que otras, y que supuestamente su labor fundamental es la promoción, la protección, la defensa, la difusión de estos derechos y desde luego buscar que se repare el daño cuando haya violación en estas materias. Ahí tenemos entonces un sistema, el sistema jurisdiccional, juicio de amparo y algunas otras medidas, pero sobre todo el juicio de amparo. Podríamos hablar de la controversia constitucional o de algunas acciones que se pueden dar en el marco de violación a leyes generales que quieran violar la Constitución o que pretendan ir más allá de lo que la Constitución prevé, y este sistema no jurisdiccional. Pero no acaba ahí nuestra defensa, no acaba ahí la posibilidad de hacer valer nuestros derechos, no se agota ahí la forma en que podemos expresar
que nosotros somos ciudadanos, tenemos derechos y queremos que se nos cumpla, queremos que se nos trate con dignidad, queremos que se combata el abuso de poder, queremos que se nos dé una vida ética, queremos que las cosas sean diferentes. No acaba ahí. Un sistema interamericano de protección y defensa de los derechos humanos que tiene que ver básicamente con dos organismos: la Convención Americana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se basan, como ya dije, en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Quién de ustedes conoce el siguiente nombre? Rosendo Radilla. ¿Una persona? 2, 3, 4, 5, bueno, varios. Ese nombre que a muchos de ustedes no les dice nada, o no les significa nada, Rosendo Radilla, cambió el paradigma del orden jurídico mexicano, porque allá en los años 70, hace mucho tiempo, en 1974, un día, un grupo de personas, no me voy a referir a qué institución, un grupo de personas se presentó en donde él cantaba corridos en loas a dos guerrilleros de la época, cuando en este país había guerrilla, el señor Lucio Cabañas y el señor Genaro Vázquez Rojas. No califico ni descalifico el hecho, él simplemente cantaba corridos en loas a dos personas que se consideraban que eran guerrilleros, en el estado de Guerrero, como dice la autora. Un día llegaron, se lo llevaron y nunca más se supo de él, nunca, hasta hoy. Cuando a una persona le sucede eso, estamos ante un delito que se llama desaparición forzada. Y ese delito es imprescriptible. ¿Qué quiere decir imprescriptible? Que no tiene, o sea, no prescribe su persecución. Como ese caso, había muchos. Pero aquí la familia decidió llevar adelante el tema. Y fueron a las instancias locales. Y fueron a las instancias regionales. No faltó nada, no pasó nada. Y fueron a las instancias federales. No pasó nada. Teóricamente hablando, ahí tendría que haberse terminado el asunto. Pero no, porque el Estado mexicano, de manera puntual, ha avanzado mucho en la parte del diseño del andamiaje constitucional de la defensa de los derechos humanos. Y ha tomado decisiones, diferentes presidentes de este país, para ratificar o para firmar, en su caso, tratados internacionales en la materia y para aceptar la competencia contenciosa, quiere decir contenciosa que te obliga, eso quiere decir contenciosa, de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que eso lo firmaban y pasaba de noche. Pues no se enteraba mucho la gente de que ya había, pero este grupo sí, este grupo asesorado por una ONG que se llama Tlaxticoyan, entre otras, que es una ONG de la montaña y en Guerrero muy radical, sí, y siguieron trabajando el tema. Y un buen día el Estado mexicano se amaneció con la noticia de que había sido presentada una denuncia internacional ya avalada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que se estaba resolviendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se acusaba al Estado mexicano de diferentes hechos. En otra época, pero es el Estado mexicano. El Estado mexicano pierde el caso y la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentencia. Y entre otras cuestiones que sentenció, obligó, por ejemplo, vean hasta dónde llegó el tema, de la falta de prevención, que no tuvo que haber pasado esto de llevarse a una persona, desaparecerla y nunca más se supo de él, a la reforma del artículo 57 del Código de Justicia Militar. Este asunto, este tema, esta situación que ocurrió en los 70, derivó en que pasando los años, una vez que se resuelve el caso Radilla, el caso Rosendo Radilla, va a determinarse, entre otras cosas, que se tenga que ofrecérsele más bien, disculpas públicas a la familia. Ya ahora se puso de moda. Pero en ese momento,
La primera vez que ocurría fue verdaderamente importante e impactante para México y para los ciudadanos de México. Un ente público, un órgano público, un aparato del Estado, está a través de uno de sus representantes, ofrece una disculpa. Lo tuvo que hacer 2 veces, porque la primera vez no quedó muy claro que era disculpa. Ofrece una disculpa por hechos ocurridos en los 70 que violaron los derechos humanos de una persona. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que haya sido, si cantaba esos corridos o no, si hacía cosas indebidas o no, se le aplicó la primera parte de la fórmula que acabo de decirles al principio, se le abusó del poder. Y segundo, no se le dio el trato digno que merecía. ¿Cómo? Desapareciéndolo y nunca más se supo de él. Lo importante aquí es que no ocurra. Por eso me gusta mucho la idea de que en un evento de este tipo se traiga una conferencia como esta a hablar con ustedes. Porque se ve que hay compromiso, se ve que hay la idea de articular las políticas públicas de la materia con el pleno respeto a estos derechos. Y la idea de sacarlos del ámbito penal, que no solamente son ámbito penal, sacarlos del ámbito penitenciario y llevarlos más allá, llevarlos a todo aquello que tiene que ver con la vida humana, porque ahora sí ya podemos ir definiendo. Y entonces, ¿qué son los derechos humanos? Hay 1000 definiciones. Quedémonos con una. Aquellos que son inherentes a la persona humana por el simple hecho de ser persona, nada más. Que entonces tengamos todos los derechos que ya mencioné y todos aquellos que ustedes consideren, todo aquello que tenga que ver con la vida digna, todo aquello que tenga que ver con la lucha de nosotros por cambiar las cosas. Entonces, sistema jurisdiccional lo encabeza el Poder Judicial de la Federación. Sistema no jurisdiccional lo encabeza la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que dicho aquí en corto, y asumo toda mi responsabilidad, y lo digo yo en lo personal, no tiene nada que ver el foro ni los ponentes del foro, lo digo yo en lo personal, está en su peor momento, lamentablemente. Se ha vuelto un organismo obsoleto, un organismo anacrónico, un organismo burocrático, que en vez de estar de la mano con las facultades que se le dieron al convertirlo en órgano autónomo, ha sido peor, ha ido a la inversa. Se ha vuelto un organismo protagónico, que solamente interviene en los asuntos donde pueden sacar raja política y no está haciendo la parte que le toca en los temas que son de interés general. Pongo 2 ejemplos. 2 ejemplos rápidos. ¿Dónde está la Comisión Nacional de Derechos Humanos en defensa de los mexicanos que tienen en este momento muchos problemas en los Estados Unidos? ¿Dónde está? En ninguna parte. Alguna declaración a lo mejor del presidente, y hasta ahí nomás. Y segundo ejemplo, ¿dónde está el recorte presupuestal de los miles de millones de pesos que gasta al año para ayudar con un fondo de apoyo al gobierno mexicano, para que el gobierno mexicano pueda financiar la parte litigiosa de la defensa de los mexicanos en Estados Unidos, en los tribunales americanos, con abogados americanos, para que se pueda defender a aquellos que indebidamente están siendo violentados en sus derechos? Simplemente no. Para mi sorpresa, el INE, el Instituto Nacional Electoral, fue el que sí hizo una reducción muy importante y la ha colocado en manos de la Secretaría de Hacienda, para que la Secretaría de Hacienda dé ese dinero a los consulados de Estados Unidos en México, perdón, de México en Estados Unidos, fundamentalmente Los Ángeles. Entonces, el régimen de protección y defensa de los derechos humanos pasa por un régimen de carácter jurisdiccional, pasa por un régimen de carácter no jurisdiccional y pasa por un régimen interamericano, el sistema interamericano. Pero no se agota ahí. También tenemos un régimen universal que tiene que ver con la Organización de Naciones Unidas y con el Consejo, que revisa puntualmente la actuación de México y todos los demás países en materia de derechos humanos. Y finalmente, otro régimen que no es público, pero que a veces funciona mejor que lo público, que son las ONGs, los organismos no gubernamentales. Fundamentalmente Amnistía Internacional, Human Rights, por citar solamente 2 a nivel internacional,
y en México el Centro PRO y en Tabasco CODEUTA, fundada en su momento por el padre Goitia, ya murió, y que fue un ejemplo a nivel nacional de lo que se puede hacer en la promoción y en la defensa de los derechos humanos, sin recursos, sin oficinas, sin apoyo, pero sí con la voluntad, sí con la actitud y sí con la fuerza que esto merece. Qué bueno que en un foro de gendarmería, qué bueno que previo a 2 paneles de expertos, qué bueno que después de una inauguración tan importante como la que hemos tenido, qué bueno que a propósito de la prevención de conductas criminógenas y antisociales se comprenda cabalmente que esto no se va a lograr si no se respetan los derechos humanos de manera general, no solamente a la hora de actuar la policía, no solamente a la hora de actuar el ejército, no solamente a la hora de actuar la marina, sino los derechos se respetan de todos, el gobierno, los empresarios, los particulares, las iglesias, los ciudadanos comunes y corrientes entre ellos, porque en la medida en que se respeten los derechos de todos, entre todos, vamos a construir entonces un nuevo tejido social y vamos a darle a México el destino luminoso que requiere, el destino al que tiene derecho. Muchas gracias, buenos días.